Ustedes avísenme cuando es. Ujú. Pero, a ver, les hago una pregunta. Si yo comparto, ¿no? Ahora estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. Sí. Si ahora yo solo ven mi PDF, ¿no? No, ahora se ¿Vos ve estás viendo el lado en Word? Reader. ¿Las preguntas estás viendo? No, solo se ve el Adobe Reader, pero digo. Pero ¿Qué? se ve el Adobe Reader, pero no está en pantalla completa, pero solamente eso. Ahora lo pongo, está bien. Ahora lo pongo en pantalla completa. No, porque quiero leerlas. Bueno, ustedes me dicen, ¿eh? Así leo las preguntas. Cuando me digan largo. Listo. Bueno, volvimos. Leo un par de preguntas, ¿no? que hicieron. Pregunta alguien, ¿tanto los eventos como los observables se representan matemáticamente con proyectores? Bueno, lo que yo diría es esto, que tanto los eventos como los observables se representan por autoadjuntos, pero los eventos propiamente dicho, es decir, y eventos serían los experimentos sí-no, los dicotómicos, los que solo tienen dos valores posibles. La energía vale tanto o no vale tanto. Esos experimentos también se representan por operadores hermíticos o matrices hermíticas, que además son proyectores, ¿sí? Es decir, los proyectores son un subconjunto de las matrices hermíticas. Entonces, un observable general, por ejemplo, spin en Z, va a ser una matriz hermítica, que no necesariamente va a ser un proyector. Y si es un experimento atómico, del tipo que tiene autovalores 0, 1, bueno, eso va a ser un proyector, ¿sí? Como unos experimentos distintos. Los proyectores representan a una familia distinguida de experimentos muy sencillos. Fíjate que cuando haces la descomposición espectral y tenés que A es igual a suma de lambda I por proyector I, es decir, autovalor, autoespacio, lo que estás haciendo es escribir a A como una combinación lineal de proyectores en el espacio vectorial que forman las matrices. Es decir, que los proyectores generan el álgebra de observables, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo muy interesante para la gente de matemática, porque está vinculado al teorema del doble conmutante de von Neumann. El látiz de proyectores, cuando le calculan el doble conmutante, genera el conjunto de proyectores acotados del espacio de Hilbert. Y más aún, la composición espectral, el teorema espectral, permite escribir a cualquier operador self-adjoint como una integral de proyectores, donde la medida es la medida de proyectores. Toscamente lo estoy diciendo, ¿no? Es una integral de... Bueno, paso A, ¿y los estados son densidades que se representan con matrices? Sí, los estados también son unas matrices hermíticas distinguidas, que son hermíticas, positivas y de traza 1. Es decir, se le impone que los autovalores a los estados sean positivos, sí o sí. Un observable genérico no tiene esa restricción, puede tomar autovalores positivos o negativos. Si la matriz representa al estado, tiene que autovalores positivos y además los autovalores tienen que sumar 1. ¿Sí? Eso es súper importante para que dé las probabilidades correctas. Si no, no está normalizado y da todo mal. ¿Sí? Bueno, después preguntan acá, por ahí no entiendo tanto esta pregunta, pero creo que la entendí, ¿no? Dice, en el ejemplo de información por un canal que vos pusiste, si no entendí mal, decís que la diferencia entre lo cuántico y lo clásico está en el tipo de codificador. Bueno, no están así, no están así. Es como que lo que cambia es la física del problema. Porque básicamente lo que hace Shannon es decir, bueno, si tengo probabilidades así, tengo un canal asá, y esto hace esto, tengo un dispositivo que hace esto, bueno, va a haber un límite a la longitud media de las cadenas en la codificación, ¿sí? Si no quiero perder información. Y acá cambia, porque ahora tenés una fuente que emite estados cuánticos, si querés, en un espacio de dimensión arbitraria, y ahora querés representar ese estado cuántico como una cadena. Entonces cambió el problema físicamente. Y bueno, te cambia un poco la matemática. Y sí, lo que te va a pasar es que la entropía de von Neumann va a estar vinculada a eso, ¿no? A economizar en un código óptico que optimice recursos y eso, que optimice los recursos, ¿no?
Y después me perdí con lo siguiente. En un dado conjunto de palabras, la probabilidad con la que aparecen los mensajes es clásica. ¿Cómo la relacionas con las probabilidades cuánticas? Claro, lo que pasa es que yo no lo pensaría tanto como palabras, sino como símbolos. Vos tenés una fuente que emite estados cuánticos y a esos AI los querés codificar. Está bueno por ahí pegarle una mirada, aunque sea al paper de Schumacher. Yo lo puse ahí, va a quedar grabado en el video, al paper originario de Schumacher. Eso por ahí te va a aclarar un poco cómo es el problema. Pero es eso, vos tenés una fuente y ahora querés codificar eso en qubits, por ejemplo, qubits, lo que sea, ¿no? Y eso te cambia el tema. Y bueno, cambian un poquito las cuentas, tampoco cambian tanto. ¿Dirección es sinónimo de contexto de medición o no necesariamente? No, no necesariamente, porque pensar que los valores que estamos mirando pueden ser niveles de energía de un átomo, por ejemplo. Entonces ahí no importa tanto la dirección. Depende de la instrumentación física que hagamos. Pero creo que ayuda un poco pensarlo, ayuda un poco pensar el qubit, ¿no? Bueno, sigo con la clase. Así llegamos bastante lejos, lo más lejos posible hoy. Si les parece que estoy yendo como muy, dando muchas cosas, díganme y trato de acotar y por ahí profundizar un poco, pero háganlo saber por chat, ¿no? Si les parece que esto es muy... Igual me parece que está bueno ver varias cosas porque así tienen como un panorama. Bueno, en física se usan muchos principios. Hay principios de mínima acción, hay principios basados en simetrías como el de Nether, por ejemplo. Hay principios termodinámicos y hay principios informacionales. Esto también es parte de la teoría de la información, de alguna manera. Y hoy voy a hablar de un principio que me interesa mucho porque me va a permitir ilustrar un aspecto de la cuántica que es importante, que es el principio de máxima entropía. Entonces, supongamos que la información que tenemos de un sistema dado no es suficiente para determinar su estado. Ahora voy a aclarar un poco qué es esto, ¿no? Por ejemplo, imaginen que tienen un dado. Tiran el dado, tienen 6 posibilidades y ustedes quisieran estimar cuál es la distribución de probabilidad del dado. Si no les dicen nada acerca del dado, es decir, si ustedes no saben nada, tienen que asignarle una probabilidad de forma razonable. Si no saben nada del dado, no pueden asumir que la probabilidad de que sea 1 es 90%. ¿De dónde sacan eso? Entonces tiene que haber un criterio para asignar probabilidades cuando hay información incompleta. Por ejemplo, puede haber más de una distribución de probabilidad que es compatible con los datos observados. ¿Cómo nos quedamos? Es decir, supongan que tienen un dado y viene alguien y les dice que la probabilidad de que salga que salga 1, la probabilidad de que salga 1 es 50% y la probabilidad de que salga 2 es 30%. Bueno, hay muchas distribuciones de probabilidad, si lo piensan un poco, para el dado, que son compatibles con esa información que les dieron. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todas elegir? En el caso del dado, por ahí es fácil de resolver intuitivamente, porque yo qué haría, bueno, le asigno 0,8 a 1, que dije 20%, bueno, 30, supongan que 2 tenía 30%. Entonces, a 1 le asigno 0,5, pues 1 tenía 50%, y 2 tiene 0,3. Entonces, 0,5 más 0,3 y el resto equiprobable. Ese es un algoritmo muy sencillo. Bueno, pero lo que dice Jaynes es que nos conviene elegir la distribución de probabilidad que tenga máxima entropía y que sea compatible con los datos observados, ¿sí? Y esto se guía bajo el principio de toda la verdad y nada más que la verdad. Es decir, que uno busca la distribución de probabilidad que sea compatible con los datos que uno tiene. Es decir, tiene que tener en cuenta la información que nosotros fuimos y medimos o recabamos, que alguien nos dijo. Pero la asignación de probabilidad a lo que yo no sé no le tiene que asignar valores sesgados. Si yo no sé algo, no lo puedo inventar, a menos que esté seguro de ello. Entonces Jaynes dice que la forma de elegir a la distribución de probabilidad menos sesgada, compatible con los datos certeros que tenemos,
es elegir la distribución que tiene máxima entropía de Shannon, en el caso clásico, y máxima entropía de von Neumann en el caso cuántico. ¿Sí? Entonces el objetivo del principio de Maxent es inferir distribuciones de probabilidad a partir de datos observados. Entonces uno mide valores medios y se va a su modelo y se fija todas las distribuciones de probabilidad que sean compatibles desde su modelo con los datos observados, y si tiene más de una, se queda con la que tiene mayor entropía. Si lo hacen para el caso del dado, se van a dar cuenta de que efectivamente, si en el caso que les puse, 0,5 de probabilidad para la cara 1, 0,3 para la cara 2, y ahora tienen que repartir el otro 0,2 entre los otros. La que tiene máxima entropía reparte de manera equiprobable. Y si, por ejemplo, no supieran nada del dado, bueno, podrían ser todos los puntos del triángulo en principio. Porque el dado real, ¿quién sabe cómo se preparó, cómo se hizo? ¿Se acuerdan, no? No, dado no, el triángulo. El 5 simple. No voy a tener un simplex, perdón, un objeto geométrico que va a tener muchos puntos. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, si usan Maxent, cuando no tienen ninguna información, les va a dar la que es un sexto, ¿sí? La X probable, ¿sí? Entonces Maxent, en los casos simples y conocidos, da lo que sabemos, o lo que intuimos. Y en los casos más complejos, que no son triviales y no se pueden resolver a ojo, nos va a dar la distribución de probabilidad menos sesgada. Esa es la filosofía que subyace al principio de máxima entropía. Que en la mecánica cuántica tiene la siguiente expresión. Dada una familia de observables, qué sé yo, podría ser la energía, podría ser el momento angular, lo que sea. El problema de Maxent es así, es, dada una familia de observables, tales que nosotros tengamos los valores medios de esos observables, que se calculan con la fórmula que yo les enseñé, es decir, trazo por ahí, y esto va a dar un numerito. Esto es un número, esto es un producto matricial, y trázame un... Este es el número que yo iría a observar al laboratorio, ¿sí? Voy y lo mido el valor medio del observable, es la energía. Entonces yo tengo como información valores medios observables. Y puedo tener, ahora voy a mostrar por qué, más de un estado cuántico en mi modelo que sea compatible con estos observables. Es decir, un estado cuántico que traza de ρ, I sea igual a I para todo I. Entonces, ¿con cuál ρ me quedo? Bueno, con el ρ que tenga máxima entropía. Entonces surge un problema de optimización convexa, ¿no? Porque la función esta tiene una convexidad definida, ¿no? Y el convexo de estados cuánticos es convexo, y estas condiciones van a dar lugar a unos subespacios, o a una especie de hiperplanos que son convexos también, intersección de convexos es convexo. Entonces, como la función, nunca me acuerdo si tiene que ser cóncava o convexa, pero no importa, es así, ¿no? Entonces alcanza un máximo, y ese es único, ¿sí? Entonces eso es lo que dice el principio de la entropía. El estado cuántico menos sesgado, compatible con los datos observados, es el que tenga máxima entropía. Y la solución viene dada por esta formulita. Escriben a ρ como la exponencial de unos multiplicadores de Lagrange que hay que calcular por los observables, estas son matrices, esta sería una exponencial de matrices, dividida una función de partición que se escribe así. Es la traza de lo de arriba y que depende de los lambdas. Entonces, ¿cómo averiguan los lambdas? Bueno, tienen que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Este va a ser un problema hard. O sea, si el tamaño del problema se hace grande, esto da un conjunto de ecuaciones no lineales que en general puede ser computacionalmente difícil resolver, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto para la teoría de la información cuántica? Miren, termina pasando, y esto también va a estar vinculado a lo que vimos antes, ¿no? De qué tipo de probabilidades surgen a partir de un estado cuántico. Fíjense, dado una ρ, que representa un estado cuántico, sabemos que es hermítica y de traza 1. Entonces la pregunta es, ¿cuántos parámetros independientes definen un estado descrito por ρ? Fijemos ρ, ¿no? Sabemos que nuestro estado cuántico tiene asignada una matriz ρ, o al menos nosotros en nuestro modelo le asignamos una matriz ρ en un espacio, y queremos saber cómo determinar la matriz ρ que le corresponde a nuestro sistema cuántico. Entonces hay que hacer mediciones. Supongamos que tenemos un qubit.
un solo qubit. Bueno, podríamos tomar los observables que son medir el spin en la dirección X, medir el spin en Y o medir el spin en Z, ¿no? Digo, un spin para fijar ideas. Imagínense que están con la corneta que tiraba a las partículas y podemos orientar, ¿no?, en distintas direcciones al magneto y vamos a realmente samplear. Entonces, por ejemplo, si queremos medir el spin en la dirección X, orientamos en dirección X y lo corremos a copias del mismo estado, ¿no? Lo corremos una y otra vez, muchas veces, y levantamos la probabilidad de que dé up o que dé down en esa dirección. Y con eso vamos a poder calcular el valor medio de sigma X en esa dirección. De acuerdo a las leyes de la cuántica, eso tiene que coincidir con traza de ρ por sigma X, ¿sí? Hago lo mismo para sigma Y y hago lo mismo para sigma Z. Fíjense que esto implica medir, es decir, hacer estadística en 3 contextos de medición diferentes. Y eso es clave, como les voy a pasar a explicar en breve. Entonces, si ustedes, se los dejo como ejercicio, agarren una matriz de 2×2 hermítica y de traza 1. Les dejo como ejercicio probar que tiene 3 parámetros reales independientes. ¿Por qué? Porque la condición de traza 1 hace que ya los valores de la diagonal no puedan valer cualquier cosa. Sean los que sean, tienen que sumar 1. Y que sea hermítica también, porque el que está en el triángulo superior tiene que ser igual al transpuesto conjugado del triángulo inferior, ¿sí?, de la matriz, del cuadrado, ¿sí? Entonces, no es que tiene, es una matriz de 2×2, pero no es que tiene 4 números complejos y 8 números reales, sino que tiene menos. ¿Por qué? Porque es hermítica y porque tiene traza 1. Entonces les dejo como ejercicio calcular cuántos parámetros tiene. Ayuda. Piensen en lo que expliqué de la esfera de Bloch, ¿sí? En la esfera de Bloch escribíamos, decíamos que cada ρ se puede escribir como un A por la sigma X. Bueno, había una formulita. Pueden usar eso o simplemente pueden hacer la cuenta. El que sabe más de álgebra lineal simplemente puede hacer la cuenta y calcular. Entonces, resulta que una matriz de un qubit tiene 3 parámetros independientes. Entonces acá, esta es una ecuación lineal, porque la traza es lineal. Si yo pienso a ρ como una incógnita, traza de ρ por sigma X da una funcional lineal. A cada ρ, sigma X le asigna un número real. Si cambio ρ, tengo un número real. Si pongo otra ρ, tengo otro. Y así. Entonces esto me da una ecuación lineal de sigma X. Esto es una ecuación... Ah, yo puse sigma X en los 3. Está mal esto. Tendría que haber puesto, ven, puse sigma X, sigma Y, sigma Z. Acá tendría que haber puesto X, Y y Z. Esto de acá está mal. Pero bueno, es un error sencillo. Ustedes entienden, ¿no?, lo que quiero decir. Entonces tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Entonces, en principio, podría hacer la inversión lineal de esto y resolverlo, resolver el sistema. Sí, eso se puede hacer y me da la matriz. Efectivamente, yo voy, mido, cuando mida voy a tener unos numeritos que me dan la estadística, resuelvo este sistema de ecuaciones, por llamarlo de alguna manera, y obtengo la matriz. Ahora, ¿qué pasa? Hacer eso puede dar lugar a errores, porque los errores de medición pueden hacer que la ρ que me quede no quede totalmente positiva, en el sentido de que por ahí tiene algún autovalor que es negativo, porque piensen que los valores medios tienen ruido en general. Entonces, o por ahí la estadística no es lo suficientemente robusta. Entonces, cuando yo quiera resolver esto, entonces lo que se hace es Max-Lick. Para quien sepa algo de estadística, en Max-Lick calculan la distribución de su modelo más probable que reproduce la estadística que observaron. Hay un Max-Lick cuántico que es muy parecido, pero bueno, no me voy a meter con eso. Lo importante es que si ustedes tienen 3 parámetros, les alcanza para, en principio, para calcular cuál es la matriz de densidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense una cosa, antes de entrar al problema, ¿no? Me habían preguntado el otro día cómo eran de distintos, ¿no? Yo había puesto primero el gato de Schrödinger, ¿no? Acuérdense, arriba en el polo norte está 0. Abajo está 1 en el polo sur. Y hacíamos 1 sobre raíz de 2 de la combinación lineal entre 0 y 1, y eso me quedaba en el ecuador. Bueno, todos estos del ecuador van a dar probabilidad un medio. Si hacen a este estado que lo llamamos más, hacen traza de ρ por el proyector
up, ¿no? Que apunta para arriba en la dirección Z, da probabilidad de un medio. Y esto es otra justificación, les cuento esto, porque les quiero explicar por qué es necesario en cuántica medir en más de un contexto. Acá sería contexto X, acá sería contexto Y y contexto Z. Si solo midieran en el contexto Z, por ejemplo, recuerden que me equivoqué y tendría que haber puesto sigma Z, ¿sí? Si solo midieran en el contexto Z, obtendrían probabilidad con este estado, ¿no? Un medio y un medio, para 0 y 1. Y ahora consideren el otro estado, este otro estado, que es el que tiene... ¿Y qué me pasó? Ah, este. El que es ortogonal a más. Si hacen la cuenta, si lo comparan con el anterior, este era 0 más 1 sobre raíz de 2. Ahora considero menos, que sería 0 menos 1 sobre raíz de 2. Este es ortogonal al otro. Por ende, apunta en la dirección contraria en la esfera del 8. ¿Sí? Este también tiene probabilidad de un medio. Entonces, si solo miden el spin en Z, no pueden distinguir, por más que hagan mucha estadística, no van a poder distinguir entre este estado y el otro estado. Y peor aún, si ahora hacen la mezcla, ¿no? La combinación convexa entre este y este, un medio por este más un medio por este, le da el punto del medio. O un medio por el de arriba más un medio por el norte más un medio por el del sur. Sendas combinaciones convexas les dan el punto rojo que acá piqué en el centro. Este estado era el gato de Schrödinger depreciado, ¿sí? Esto era lo que queríamos hacer con la computadora cuántica, es decir, que sea coherente la cosa, pero cuando viene el ruido nos destruye la coherencia y obteníamos este estado, que es la mezcla estadística entre 0 y 1, ¿sí? Y este también tiene probabilidad de un medio de dar 0 y probabilidad de un medio de dar 1. Les dejo como ejercicio calcularlo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si solo miden en un contexto de medición, se pierden la física del problema, ¿sí? No solo no alcanza para determinar la matriz, sino que no van a poder distinguir entre los distintos estados. Entonces, por ahí, ustedes sí están interesados en las propiedades físicas, qué sé yo, las diferencias entre más y menos, o las diferencias entre este rho, que es la mezcla, y los estados coherentes, ¿sí? Entonces, por eso es importante medir en distintas bases de medición. Y efectivamente, determinar un estado cuántico requiere obligatoriamente, es decir, si quieren averiguar la rho de un sistema cuántico, tienen que medir en una cantidad suficiente de contextos incompatibles entre sí, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto ilustra, ¿no?, acerca de lo que es la probabilidad cuántica, porque nos está diciendo que la física del problema no se puede reducir solo a un contexto de medición. Necesariamente tengo que involucrar, para dar una descripción completa de los fenómenos, distintos contextos de medición que sean complementarios entre sí, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con 2 qubits? Supongo que tenemos lo mismo, el mismo problema, pero en 2 qubits. Entonces, ¿cómo sería un observable para fijar ideas, ¿no? Supongan que tienen un qubit y otro. Y uno va para el laboratorio A, no sé si se ve, ¿no? Yo supongo que se ve. Me están viendo cuando muevo las manos. Entonces acá tengo 2 pelotas, ¿no? 2 pelotas de pool. Entonces uno va para un lado y otro va para el otro. Y mido, en uno puedo medir sigma X, sigma Y, sigma Z, puedo preguntar el magneto en cualquier dirección. Y lo mismo para el otro, ¿sí? Entonces eso se representa así. Hacen el producto tensorial entre sigma X del primer qubit contra el sigma Y, por ejemplo, del segundo qubit. O podrían hacer sigma X en el primero y sigma Z en el segundo, o sigma Y en el primero y sigma... Y así, todos los posibles. Hay un montón, ¿no? Y a eso lo pueden medir, porque lo repiten el experimento muchas veces, fijan un contexto, por ejemplo, sigma X tensor sigma Y, repiten el experimento muchas veces, y ahí obtienen la estadística de ese observable. Ahora, eso, de nuevo, no les va a alcanzar para calcular el estado. Van a tener que hacer otro. Miren sigma X, sigma Y, y después pueden medir sigma X con sigma Z, y así. Van a tener que hacer un número. Ahora les digo cuál es el número, ¿sí? Pero pasa lo mismo que con el qubit, nada más que más complejo. Y este Hilbert, fíjense, este es un Hilbert de dimensión 4. ¿Por qué? Porque si agarro un Hilbert de dimensión 2, que sería C2, y hago el producto tensorial con C2, me da un espacio que ahora tiene dimensión 4, ¿sí? Entonces les dejo como ejercicio
calcular cuántos parámetros independientes tiene una matriz hermítica de traza 1 de 4×4. Una matriz compleja, hermítica de traza 1 de 4×4. ¿Sí? Bueno, resulta que tienen que hacer alrededor de 15 mediciones, básicamente. En el caso más general, ¿no? Entonces, si usan esto, ¿no? Entonces, bueno, esto les da una idea de cómo es una tomografía cuántica. ¿Qué es la tomografía cuántica? Bueno, medir cantidad de contextos de medición distintos, tal que el número sea suficiente para determinar unívocamente el estado cuántico que estamos estudiando, ¿sí? Y eso involucra necesariamente repetir el experimento muchas veces. Es decir, en cada medición fijan un ángulo acá y un ángulo acá, un ángulo para el qubit primero 1 y un ángulo para el qubit 2. Para sacar el valor medio de ese observable, tienen que repetir el experimento cientos de veces, por ahí miles de veces. Bueno, depende del problema que estén estudiando, ¿sí? Típicamente, si quieren que no haya, que la medición sea más precisa, conviene repetirlo muchas veces, ¿sí? Y así calculan valores medios. Ahora, necesitan calcular en otra dirección. Entonces hacen otro experimento, vuelven a repetir el experimento muchas veces, ¿sí? Eso es inevitable en el caso general. No se puede evitar porque la cuántica es esencialmente probabilística. Entonces lo que uno mide efectivamente en el laboratorio son valores medios o probabilidades, ¿sí? Uno levanta eso. Si tuvieran 3 qubits, ahora fíjense, podría ser en el primer qubit sigma x, en el segundo sigma y, en el tercero sigma z, y eso se representa por el tensor sigma x, tensor sigma y, tensor sigma z. El tensor acá es el tensor de las matrices. Agarran la matriz sigma x, y multiplican, les va a dar una matriz. Ahora la matriz va a tener 8×8, ¿sí? Ahora la dimensión es 2 al cubo. Y así, va creciendo. Si ponen 4 qubits, va a ser 2 a la cuarta, y así. Se va a ir agrandando la cosa. Y ya se imaginan lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Si tienen 3 qubits, tienen que hacer del orden de, un qubit, 3 mediciones. Es decir, medir en 3 observables independientes. Si tienen 2, van a ver alrededor de 10. Si tienen 3, 64. Si tienen 4, 256. Y si tienen 5, bueno, crece como, más o menos como 2 a la 2D. La cantidad de mediciones independientes que tienen que hacer para realizar una tomografía del sistema. Entonces, fíjense que rápidamente esto es un problema para la teoría de la información cuántica. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes les venden un dispositivo cuántico y ustedes quieren que el dispositivo genere cierto tipo de estados, y suponga que el dispositivo tiene 100 qubits, ¿cómo hacen para saber si el vendedor no los está estafando? Ese es un problema. Entonces, lo que podrían hacer es intentar medir el estado que genera. Ahora, si tiene muchos qubits, la cantidad de mediciones y de estadística que tenga que hacer va a ser muy grande. Entonces hay que inventar todo tipo de triquiñuelas para determinar estados cuánticos. Asumir que saben algo del sistema, saben algo del proceso, medir algo que no determina el estado, pero les garantiza que tenga la propiedad. Por ejemplo, una posibilidad es hacerlo violar alguna desigualdad de Bell, y entonces así ustedes ya están seguros que tiene, por ejemplo, si lo hacen violar a un sistema de 3 qubits, la desigualdad es Betlichny, van a estar seguros de que tiene entanglement genuino, es decir, sin saber necesariamente completamente el estado. Pero es un problema. Entonces, está el tema de cómo determinar estado cuántico en un contexto en donde la cantidad de mediciones que hay que hacer para determinarlo crece exponencialmente con el número de qubits. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, en el fondo, por esta estructura peculiar que tienen las probabilidades cuánticas. ¿Por qué? Porque es una familia de distribuciones de probabilidad, una para cada contexto. Y la ρ sería como la probabilidad de toda la lógica cuántica. Entonces, si ustedes quieren estimar la ρ, no les alcanza con mirar una subálgebra de Boole, sino que tienen que mirar un número suficientemente grande de subálgebras de Boole, ¿sí? Ese es como el mensaje de todo esto. Deberían, a esta altura, ya poder hacer un picture, ¿no?, de lo que está pasando, o al menos tener una intuición. Es difícil igual, no se desesperen. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Bueno, porque a veces el tiempo no alcanza, uno necesita por ahí hacerlo rápido, ¿no?, a esto.
O los recursos son contosos. Por ahí si cada medición le sale $10, bueno, si tienen que hacer 1000 mediciones, le va a salir $1000. O a veces puede pasar, que es el problema del hacker cuántico que está tratando de robar información, que no tengan acceso a toda la información. Podría pasar que, bueno, se metieron a robar, a ver qué estado generaba la fuente, y tenían que hacer, qué sé yo, 1024 mediciones y lograron medir 500. Bueno, pero se la llevan la información, se van corriendo. Cuando viene la policía, se van. Y después en la casa tratan de procesar esa información para extraer lo máximo posible. Su objetivo, su target, era averiguar el estado desconocido. Entonces, por eso es muy importante el principio de Maxent. Entre otros, hay otros principios que nos permiten estimar, porque en un contexto donde la información es incompleta, ya sea por costo, por tiempo, o porque no pudimos medir todo, o no tenemos acceso a todo, es necesario el estado. Y la estimación tiene que ser racional, no puedo elegir uno al azar y listo. Hacer eso no es bueno. Esto es importante que lo sepan. No es bueno tampoco en el casino. En el casino, y esto, bueno, los casinos obviamente están entrenados, ¿no?, contra esto. Si uno va y trata de levantar la estadística de una ruleta o de algo, ver si hay algún tipo de irregularidad, viene con una seguridad y les pega, les sacan, los echan, ¿no? Y tampoco se pueden hacer triquiñuelas. Están todas estudiadas. Obviamente siempre echa la represión, echa la triquiñuela. Siempre hay toda una teoría de esto, de apostar racionalmente. Es decir, hay toda una ciencia. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Hay una ciencia que se dedica a estimar probabilidades de forma racional, de forma tal que ustedes puedan entrar a una compañía, que una corporación tome decisiones racionales, o un robot que se comporte racionalmente. Esto es un debate filosófico. ¿Qué es un ser racional? Bueno, una forma de ser racional es asignar probabilidades compatibles con la información disponible de la forma menos sesgada. El principio de Maxent es uno de esas formas de la racionalidad, ¿no? Entonces tiene que ver con administrar información y estimar probabilidades de forma racional. Entonces, quedarnos con la distribución de máxima entropía nos garantiza que no estamos introduciendo ninguna información sobre la cual no estemos seguros y que estemos aprovechando toda la información que disponemos. Y lo mismo vale en la cuántica, en principio. Esa es la idea de Maxent. Entonces, por eso se vuelve muy relevante, porque es muy costoso determinar cuál es el estado cuántico. Entonces hay distintos métodos que se usan por separado, así como combinados. Puede ser Maxent, típicamente van a ser Maxent. Maxent es uno de los más importantes y sirve como base para combinar con otros, aunque es hard, atentos. Si ustedes quieren ahora ir en la computadora a calcular el problema de Maxent, como por ahí miden menos en el laboratorio, pero después cuando quieren hacer el programa y procesar la información, tardan en estimarlo, ¿sí? Ese es todo otro problema separado, ya para la computación clásica. Bueno, hay muchas preguntas abiertas. Y quería contar este ejemplo de Maxent porque me parece que nos va a servir, y lo de la tomografía cuántica, ¿no? Quería hablar de todo esto porque nos sirve para entender la probabilidad cuántica, ¿sí? Y en qué sentido esto se vincula con la teoría de la información y con los principios informacionales. Miren, tomemos el espacio de estados de un qubit. Habíamos dicho que era una esfera. Los estados puros estaban en la superficie. Y en la superficie, en el borde, ¿no?, en la frontera. Y los mezcla. Es decir, las matrices de densidad propiamente dichas estaban en el interior. En el centro de la esfera está 1 medio por 0 más 1 medio por 1, ¿no? La mezcla totalmente incoherente. Bueno, un valor medio, por ejemplo, si yo pido que el valor de sigma z sea igual a un valor, por ejemplo, no sé, 0,5 o 0,7, ¿qué quiero decir? Que si en un ejemplo físico sería con spin 1 medio, ¿no? El valor medio del spin en la dirección z vale 0,7. Hicieron la probabilidad de up por el valor de up, que es 1, más la probabilidad de obtener down por el valor de down, que es menos 1. ¿Sí? Y eso les dio 7, por ejemplo. O A, cualquier numerito. Entonces, si tengo el espacio de estado solo, no sé nada acerca del sistema. El principio de máxima entropía me va a decir que es el punto del centro de la esfera. Es decir, es como decir, tengo un dado y no sé nada, bueno, asigno probabilidad 1/6. Si no sé nada del sistema cuántico, le asigno probabilidad 1 medio por el proyector
en 0 más un medio proyector en 1. ¿Sí? No sé nada. Si ahora le agrego algo que sé, ahora acoto el espacio de posibilidades. Porque ya no puede ser cualquier matriz densidad que esté representada en la esfera, sino que lo que se puede probar es que esta ecuación define una variedad lineal, que es un plano, geométricamente. Eso, si saben álgebra lineal, lo pueden ver como ejercicio, porque la traza de una matriz por otra matriz define una funcional lineal. Pero no importa, si no lo ven, créanme. Define un hiperplano en este espacio de matrices. No, un plano en el espacio este. Y lo que termina pasando es que las matrices que cumplen con esta ecuación, ustedes no saben cuál es, pero tiene que ser sí o sí alguna de las que está en la intersección en la esfera y el plano. Eso va a dar un disco de la esfera, ¿sí? Entonces, con esta información, ustedes updatean la información que tienen y ahora saben que su matriz es alguna de esas. Entonces, intersección de una esfera con un plano, un disco. Y ahora suponen que miden otro valor. Supongan que son un hacker y quieren ir y robar cierto estado cuántico, del cual hay muchas copias, hay una fuente, entonces ustedes van y miden todo lo que pueden. Entonces, si los dejan un ratito, sacan sigma z. Si tienen tiempo, van y miden sigma x, ¿no? Si miden sigma x, ahora les va a dar otro valor, qué sé yo, no sé, 0,6, el valor que sea, b, un número. Entonces ahora, estados de un qubit, más la información acerca del valor en sigma z es tanto, y la información en sigma x es otro tanto, les va a dar la esfera cortada con un plano y con otro plano. Y eso les va a dar un segmento dentro de la esfera, ¿sí? Cuando hagan la intersección de los tres conjuntos, fíjense que siempre obtenemos conjuntos convexos. En el caso anterior, la esfera convexa. Cuando cortan la esfera con el plano, les da un disco, que es un conjunto convexo. Y si cortan ahora con un plano más, les da un segmento. Entonces ahora se vuelve no trivial el principio de Maxent, porque se aplican Maxent, ahora dicen, bueno, vino la policía, nos tenemos que ir con la información esta, ¿no? Y bueno, ahí, con esa información, ¿qué hacen? ¿La tiran? No. Calculan la distribución de probabilidad cuántica menos sesgada compatible con la información que lograron recabar. Y eso les va a dar la que está en el centro del segmento, ¿sí? El RO que está en el centro. Pero eso es información no trivial, ¿sí? Porque a partir de esa RO ustedes pueden calcular. Ahora inferir otras cosas. Por ejemplo, cuánto va a ser el valor medio en otra dirección. Va a haber un error muy probablemente. Pero el error va a ser mucho más acotado que si eligen un punto al azar. Por ahí le pegan, pero la probabilidad es muy baja. Lo que les conviene hacer, si son agentes, tanto si son humanos como robots, es usar una regla racional para estimar lo que ahora es una probabilidad cuántica, ¿sí? Y una matriz. Y bueno, si tenían todo el tiempo del mundo y podían medir todo, ahora pueden medir sigma i, por ejemplo. Y eso les da un plano, otro plano y otro plano. 3 planos se cortan en un punto, ¿sí? Con la esfera, y les va a dar un solo punto de la esfera. Y ahí, bueno, hacen tomografía completa y estiman la matriz densidad, ¿sí? Voy a ver si hay alguna pregunta. Porque, aclaro por qué. A mí este ejemplo me parece súper importante, porque permite ilustrar qué tipo de física nos da un estado cuántico en relación a los contextos, ¿sí? Y cómo todas estas cuestiones matemáticas que estamos discutiendo tienen una interpretación geométrica, que es muy sencilla en el fondo, ¿no? En el fondo hay toda una, más allá de las cosas extrañas que tiene la cuántica, como cálculo de probabilidades es bastante razonable todo. Si lo piensan así como planos y... Bueno, voy a mirar el chat de Discord, ¿eh? Corto un segundo para mirar. Creo haberlo entendido, muchas gracias. Ah. Para machar. Bueno, sigo sin entender un poco la pregunta. Sigo leyendo. A ver. En lo anterior estábamos queriendo estimar ρ. No me queda claro por qué es clave tener que realizar el experimento en muchos contextos distintos incompatibles. Bueno, lo digo de vuelta. ¿Por qué? Porque por el ejemplo que puse de la esfera de Bloch, si tomábamos a los que estaban
si medíamos sigma z y el estado estaba en el ecuador, no vamos a poder distinguir estados. Es decir, nos estamos perdiendo la física del problema. Si nuestro objetivo era determinar el estado, si solo medimos sigma z, no vamos a poder. Una posible respuesta a eso es que la matriz densidad de un qubit tiene 3 parámetros independientes. Cuando vos calculás un valor medio, te va a quedar una ecuación de traza de Rho por el observable que observaste, sobre el cual levantaste la estadística, igual a un número. Y eso te aporta una ecuación, te permite despejar un parámetro, y después te quedan los otros 2. Entonces, algo tenés que hacer, o seguís midiendo, o haces una estimación, ¿sí? Espero, Santiago, haber respondido la pregunta. ¿Es por el crecimiento exponencial de mediciones para hacer tomografía que las computadoras actuales tengan pocos qubits, aparte del ruido generado? Sí, la pregunta se entiende, pero atenti, no es tanto por eso. Esto del crecimiento exponencial de mediciones es uno de los problemas, que no solo aquejan a las computadoras cuánticas, sino a todos los dispositivos, porque, de vuelta, si vos comprás un estado cuántico o una fuente que genera estados cuánticos, ya sea para hacer física, digamos, investigación básica, lo que sea, vos necesitas a veces saber el estado. Entonces es un problema. Y yo diría que el principal problema de lo que pasa en las computadoras cuánticas hoy es que cuando juntás muchos qubits, el ruido te saca la coherencia. Entonces rápidamente perdés el entrelazamiento o la contextualidad, por decirlo de alguna manera, y las probabilidades se vuelven más parecidas a lo que serían unas probabilidades clásicas. Entonces ya los sistemas cuánticos no hacen lo que tendrían que hacer. Entonces no estarías explotando la física del problema. Pero sí, el tema de la tomografía es uno de los problemas que aquejan. Por ahí no es el peor y por ahí no es el que... yo creo que por ahí si uno hiciera una medición, una estadística, la gente le dedica más tiempo al del ruido que al de la tomografía. Pero, aclaro, también se dedica mucha energía en lo de la tomografía porque ya incluso hacer tomografía de un sistema de unos pocos fue un desafío hasta no hace muy poco tiempo, digamos. Estamos hablando de una tecnología que manipula átomos individuales. No es que tienen una caja con 500 átomos que están ahí con fluctuaciones térmicas. No, por ahí utilizan unos campos magnéticos y ponen 3 iones. 3 iones y los mueven de acá para allá, les cambian la energía, los hacen interactuar, los entrelazan. Es decir, hacer todo eso, por ahí matemáticamente es muy fácil. No es muy fácil, pero a nivel experimental es un desafío. Y a nivel teórico también plantea desafíos. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar esquemas tomográficos. A veces, por las peculiaridades del sistema, o a veces es mejor hacer ciertos esquemas y no otros. Por ahí, usar Pauli es fácil, o es lo más fácil que hay en el laboratorio, ¿no? Los observables de Pauli, pero no es lo mejor, no es lo óptimo. Por ahí convenía usar ciertos POMs, o bueno, ¿se entiende? Hay todo, ya incluso para pocos qubits, hay todo un problema asociado a la estimación de estados cuánticos. Es un campo de investigación, ¿sí? Bueno, preguntan, ¿el estado cero en la sería la mezcla equilibrada de todos los spines? No, yo diría el cero, si al cero te referís porque está en el polo norte, no, ese es un estado puro. Y como tal es coherente, porque, bueno, por ahí en la base computacional no tiene ninguna magia, pero si vos estuvieras en otra base vas a ver interferencia, ¿no? En términos de superposición. Direcciones distintas en el qubit son eventos incompatibles. Bueno, claro, lo que termina pasando, aclaro, ¿no? Sí, no, en la esfera de Bloch, en el qubit, claro, te referís a los observables. Bueno, también lo que termina pasando es que, sí, porque vos no vas a poder orientar un ángulo, si elegís una dirección, ya está, hiciste ese experimento, no podés hacer el experimento en la otra dirección al mismo tiempo. Esos quedan todos incompatibles. Y fíjate que esto es interesante esa pregunta, porque si uno agarra la cuántica, así normal, o lo que es el eslogan de la cuántica, uno tiene delta P por delta Q mayor o igual que H barra, ¿no? Dispersión en posición por dispersión de media cuadrática en momento es mayor o igual que H barra sobre 2. Bueno, esa es la relación de incerteza para en el momento, que son
observables que tienen, típicamente, toman valores continuos, ¿no? La posición y la velocidad, si toman una partícula libre. Ahora, para el spin, que es un grado de libertad con dimensión finita, hay que armarse una desigualdad también. Y bueno, una forma de medir incerteza en ese contexto es usar desigualdades entrópicas, que por ejemplo aparece entropía de tal observable más la entropía de la distribución de probabilidad observable mayor o igual que algo, una cota, por ejemplo. En los papers que les pasé van a ver muchos ejemplos de eso, ¿sí? Sí, Damián, claro, el del centro, ahora vuelvo a leerla, claro, el estado del centro sería la mezcla equilibrada de todos los spines, direcciones distintas en el qubit, sí, el centro es el estado. Y respecto de eso hay una cosa súper importante que por ahí si la entienden, o si algunos la entienden, me voy contento. Piensen, si yo hago la mezcla, ¿no?, geométrica entre el polo norte y el polo sur, me da el estado del centro, ¿no? Hago un medio por polo norte más un medio por polo sur, me da el del centro. Pero si hago ahora un medio por el del ecuador más el que está del otro lado del ecuador, me da el del centro. Y si agarro cualquier dirección, qué sé yo, Argentina y China, y hago un medio por Argentina más un medio de China, también me da el del centro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el del centro se puede escribir de infinitas maneras diferentes. Lo puedo pensar como mezcla estadística entre norte y sur, lo puedo pensar como mezcla estadística entre, qué sé yo, Argentina y China, así, todas las direcciones. Eso no pasa en los modelos de probabilidad clásicos. ¿Por qué? Teorema. Miren, agarremos el dado de 3 caras, ¿no? Tenía ABC, todas las probabilidades, bueno, formaban un triángulo. Un triángulo es un simplex. En un simplex, cada punto del interior se puede escribir de manera única como los puntos extremos. Los puntos extremos son los vértices del triángulo, ¿sí? Entonces hay una única manera de escribirlo. Eso es un teorema. Y se agarran, piénsenlo, un tetraedro, que sería el simplex que le sigue en dimensión, pasa lo mismo. Es un fenómeno bastante curioso. Como teorema, qué sé yo, se puede probar, no es tan misterioso, pero si uno lo piensa geométricamente, es una peculiaridad que tienen los simplexes, es decir, los modelos de probabilidad clásica. Sin embargo, en cuántica no pasa eso, y esa es otra característica distintiva de la cuántica. El espacio de estados convexos es tal que, si yo tengo un punto, no solo pasa para el que está en el centro, si se corren un poquito más y piensan un poco, van a ver que hay infinitas maneras de escribir a un único punto con combinación convexa de estados puros. Y entonces ahí uno podría pensar, ojo con interpretar al estado que está en el centro como una mezcla estadística por ignorancia del norte y el sur. Ojo. Porque también podría ser una mezcla entre los que están en el Ecuador. Eso hace que les da la punta de que a nivel de interpretación, la interpretación estadística de la mecánica cuántica, en ese sentido, si lo quieren interpretar por ignorancia, no está muy bien fundada, ¿sí? Eso es toda una discusión filosófica histórica en la teoría cuántica. Hace 100 años que se viene discutiendo por ahí lo mismo y no hay acuerdo. Eso, pero da la pauta de que en realidad estamos lidiando con probabilidades que son distintas y que es difícil darles una interpretación por ignorancia. Bueno, vuelvo a la presentación y sigo, porque veo que no hay más preguntas. Entonces, vamos a seguir. Esperen, ahí está. Si no se ve, me avisan. Entonces, bueno, ahí tenemos. Lo que me parece importante transmitir es eso, que uno, para determinar un estado cuántico, tiene que hacer estadística en distintas bases. Traducido a lo que vimos nosotros de probabilidades cuánticas y de lógica cuántica, quiere decir que hay que medir en distintos contextos de medición. Y que en realidad, al final del día, sí importa tener en cuenta todas las bases de medición. ¿Sí? Si lo describiéramos solo como una colección de distribuciones de probabilidad clásica, nos estaríamos perdiendo del hecho de que hay un objeto, que es ρ, que está detrás de todo esto. Es decir, vuelvan, no quiero volver en las diapositivas, pero recuerden ese diagrama conmutativo que yo había puesto. Había puesto las álgebras de Boole de los contextos, había puesto el intervalo 0,1 y había puesto que el estado cuántico
de algún modo cerraba ese círculo, ¿sí? Es una estructura matemática que está más allá de la estructura de conjunto de variables aleatorias. Tengo, efectivamente, un sistema cuántico se puede pensar como una colección de variables aleatorias. Pero esas variables no son independientes entre sí. ¿Por qué? Obedecen relaciones de continuidad, por ejemplo, obedecen relaciones de incerteza, por ejemplo, y su interconexión o imbricación es tal que dan lugar a un objeto global. Y atención, yo eso lo voy a tratar de explicar mañana. Todavía lo estoy instrumentando, porque no me queda claro cómo hacerlo claro, pero lo voy a intentar. Lo que termina pasando es que no hay una joint. Si ustedes tienen una distribución de probabilidad para una moneda que yo tiro acá, y tienen una distribución de probabilidad para otra moneda que tiro con mi otra mano, si no hay una relación entre las monedas, las distribuciones son independientes. Entonces yo me puedo armar ahí una distribución de probabilidad conjunta. Es decir, me hago un espacio de eventos conjuntos y me calculo una distribución de probabilidad tal que la distribución de probabilidad de la moneda izquierda es la reducida de la global, ¿sí? Lo que termina pasando es que en cuántica, si ustedes quieren las distribuciones de probabilidad de todos los eventos posibles y además las de las correlaciones, no va a haber una distribución de probabilidad clásica. Y si fuerzan las cosas de forma tal de aparecer una álgebra de Boole, les va a quedar una probabilidad negativa. Eso es súper importante. Y es distintivo también de los fenómenos cuánticos. Y ojo, no es cualquier probabilidad negativa. En el caso, por ejemplo, en óptica cuántica aparece la función de Wigner, que tiene también sus peculiaridades, ¿sí? Bueno, sigo. Otra cosa interesante. Supongan que tengo el espacio de estados de un qubit y considero que estos estados invariantes ante rotaciones en Z. Es decir, que el sistema, si yo lo roto por alguna peculiaridad de la fuente o lo que sea, es invariante ante rotaciones en Z. Si a mí me dicen esa información, bueno, yo voy a tener que el espacio de estados se acota muchísimo, ¿sí? Voy a tener que se acota muchísimo. Y, por ejemplo, y si efectivamente hacen la cuenta y calculan los estados invariantes en Z, van a tener que les queda un segmento que va de norte a sur, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó? La esfera tiene dimensión, es un objeto que tiene dimensión 3, ¿no? Porque tiene, bueno, sí. Y el segmento este tiene un solo parámetro, ¿sí? Entonces, si imponemos una condición de simetría, el tamaño de la esfera baja mucho, ¿sí? El tamaño del espacio de estado donde vamos a hacer nuestra búsqueda baja mucho. Entonces, si uno considera simetrías y las tiene en cuenta, hacer las cuentas, la dimensión del espacio en donde vamos a buscar a nuestra matriz de densidad, para calcular Maxent, por ejemplo, disminuye considerablemente. Entonces, si por ejemplo, yo le pongo la simetría en Z, ¿no? Me da el segmento que va de norte a sur. Y si ahora le agrego un valor medio, ya está. Porque segmento, intersección, el plano, el valor medio, me da un punto. Y ese punto ya es una matriz de densidad única. Cuando haga Maxent, le va a dar esa sola. Aclaro, por las dudas. Si ustedes hacen Maxent de un conjunto de un solo punto, va a dar ese punto. Porque es la. Y otra cosa importante que por ahí, bueno, lo voy a decir ahora, a continuación. Bueno, acá viene algo que es interesante. Un efecto, ¿qué va a ser un efecto? Yo no lo dije hasta ahora, pero lo que va a estar pasando es que yo les decía que si ustedes ponían acá un proyector, ¿sí? Tenían que traza de Rho por el proyector les iba a dar un numerito entre 0 y 1. Ahora resulta ser que por cómo es esta álgebra de matrices, no son solo los proyectores las únicas matrices que hacen que traza de Rho por algo sea un número entre 0 y 1. Entonces uno puede definir a los efectos como aquellos observables, ahora voy a explicar qué son, tales que la probabilidad que un estado cuántico le asigne a esos observables está entre 0 y 1. El numerito, el valor medio, está entre 0 y 1. De forma tal de que si está entre 0 y 1, quede adecuadamente normalizado y ustedes puedan interpretar a esto como un evento que ocurrió.
resulta ser que los proyectores, entonces, definimos a los efectos como cualquier observable que se pueda representar así. Los proyectores son casos particulares de efectos, porque los proyectores cumplen que su valor medio está entre 0 y 1, ¿sí? Para cualquier estado. Entonces, ahora, hay otros observables o matrices de densidad, perdón, no matrices de densidad, otros observables que no son proyectores y que tienen esa propiedad. Y que representan eventos ruidosos, por ejemplo. Esa es una forma de interpretarlo, o difusos. Porque podría pasar. Yo dije, bueno, tiro la partícula, ¿no? Oriento el magneto y hago una medición. Podría pasar que no mida nada, que porque hay ruido, la partícula pase de largo y no deje una marca en la pantalla final. Podría eso también. Entonces ya la estadística queda mal planteada, ¿se dan cuenta? Entonces los efectos están vinculados a las mediciones ruidosas, ¿sí? Y son muy útiles en la práctica, en la teoría de la información cuántica. Bueno, resulta ser que hay algo curioso. Habíamos visto que los proyectores se podían estructurar algebraicamente de forma tal de dar lugar a un álgebra, a un retículo ortomodular. Bueno, resulta que los efectos también dan lugar a una estructura algebraica que está muy estudiada en la literatura, que es el álgebra de efectos, ¿sí? Por mucho tiempo se creyó que los efectos no eran un látiz, y resulta que ahora se revivieron algunas investigaciones y algunas formas de ver las cosas, y entonces al final de la historia sí es posible ver que los efectos son un látiz. Alguien me dio alegría porque vi que alguien por el chat compartió el libro de Dalla Chiara y Giuntini, el Reasoning in Quantum Theory. Es un libro muy lindo para aprender lógica cuántica. Si están muy interesados en lógica cuántica, es un libro que se los recomiendo. De vuelta, no me parece un libro sencillo. Otro libro que puede llegar a ser interesante es el de Beltrametti Casinelli, The Logic of Quantum Theory, creo que se llama. Que también tiene ejercicios, pero de vuelta, son libros pesados, me parece, si no saben matemática. Pero si los leen, los van a entender, sobre todo el Reasoning in Quantum Theory, y el Beltrametti Casinelli también. Pero eso, bueno, de vuelta, si están muy interesados en estudiar lógica cuántica y probabilidades cuánticas, ¿no? Todo esto que yo les estoy diciendo. Son libros muy específicos y se vuelven técnicos. Y lo interesante del libro este de Dalla Chiara y Giuntini es que yo lo estudiaba en el doctorado, ¿no? Y después terminé trabajando ahí en Italia con Giuntini, es decir, es tipo, bueno, y con la gente del grupo, con Giuseppe, que bueno, es muy interesante porque ese libro se orienta le pone mucho énfasis al álgebra de efectos. Entonces, lo que es interesante mencionar es que el álgebra de efectos está vinculada o se puede vincular con una lógica difusa. Entonces pueden, de algún modo, meter una lógica difusa en la mecánica cuántica. Entonces ahí hay todavía otra estructura cuántica que está dando vueltas cuando hacemos experimentos. Y fíjense una cosa, recuerdo, ¿no? ¿Qué sería una fuzzy logic? Por ejemplo, bueno, una lógica que en vez de estar evaluada al 0 y al 1, está evaluada al intervalo 0 al 1, 0, 1. Cumple otras cosas, ¿no? También, pero toscamente dicho es así. Entonces, bueno, sépanlo. Como hay efectos y tienen sentido físico, se puede definir una álgebra de efectos y eso está vinculado a una lógica difusa. Entonces, si por ejemplo toman esto como una proposición generalizada, como decir, bueno, esta proposición sería que el efecto E tenga probabilidad lambda, básicamente. ¿Sí? Con un lambda entre 0 y 1. Bueno, se puede probar que esto define un hiperplano de estos en el espacio de matrices. ¿Sí? Eso es muy interesante. Es decir, C de lambda se puede pensar como un subespacio, ahora no un subespacio del Hilbert, sino un subespacio del espacio de matrices hermíticas. Un subespacio intersecado con el convexo de estados. Y sobre esto también se puede definir otra lógica cuántica, que es todavía otra estructura cuántica. Uno puede definir el I como la intersección, el O ahora no va a ser el mínimo subespacio lineal que contiene a los dos subespacios, sino va a ser la cápsula convexa, es decir, va a ser el mínimo conjunto convexo que contiene a los dos conjuntos de lugar. Entonces ahí tienen otra lógica que nosotros dimos en llamada lógica cuántica convexa. Y es todavía otra estructura cuántica que aparece
vinculada al formalismo. Bueno, entonces se puede probar, ¿no?, que en un modelo general una ecuación de la forma valor medio de R, de R representa, ¿no?, a un observable, que en esta fórmula aparece como una matriz hermítica. Vale más en general. Si están en dimensión finita, meten un operador adjunto, igual a un valorcito, se puede pensar de esta manera, ¿sí? Solo vamos en un artículo. Pero es una cosa más técnica. Lo que me interesa es que se puedan ustedes hacer una representación geométrica. Cuando ustedes vayan a una dimensión mayor, en el qubit es muy fácil. ¿Por qué? Porque el qubit lo pueden hacer por inspección. Lo tienen ahí, tienen la fórmula. Yo les puse todas las formulitas que necesitan para reconstruir todo esto. Porque es álgebra lineal en R3, básicamente. Lo que uno la gracia es que uno agarra el espacio de Hilbert complejo de dimensión 2, ¿no? C2. Se fija los operadores, ¿no?, las matrices de densidad. Y ahí se da cuenta de que el espacio de matrices de densidad se puede pensar como una esfera. Y la esfera tiene la virtud de que está en R3. La podemos ver, la están viendo ahora en la pantalla, ¿sí? Entonces ahí se puede visualizar todo. Pero muchas cosas que ocurren en este modelo también ocurren en general. Eso es lo que les quería transmitir. Que si ustedes toman el valor medio de un observable, también se puede pensar. Porque acá puso omega, debería haber puesto el convexo de estados cuánticos, ¿sí? C. No importa, hagan como que omega es C, el convexo de estados cuánticos. Entonces, ¿por qué? Porque el espacio de estados cuánticos, no importa cuán grande sea el sistema cuántico. El espacio va a ser muy complejo, ¿no? Va a tener una geometría muy loca. Pero va a ser convexo. Y que sea convexo implica un montón de cosas. Y bueno, el valor medio se puede pensar así, incluso en dimensión mayor, ¿sí? Entonces, cuando hacen Maxent y dan una familia de condiciones de este tipo, que puede ser completa o no, cuando la información que dan acerca del sistema es completa, dicen que hay quórum. Completa con respecto a tener la cantidad de parámetros suficientes para determinar el estado cuántico desconocido. Cuando es completa, decimos que hay quórum. Cuando estamos en subquórum y queremos estimar, hay que hacer alguna triquiñuela. Maxent es una de ellas, ¿sí? Hay algunas otras triquiñuelas que lo que tienen es un menor costo computacional, pero por ahí no hay garantía de que den el estado menos sesgado, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene el juego, de tratar de ver qué tipo de información a priori uno puede agregar, de qué cosas uno tiene que ahí decidir, ¿no?, de qué está seguro y de qué no, en un problema concreto. Pero esto también es teoría de la información, de algún modo, ¿no? Porque es cómo procesar información, inferir una distribución de probabilidad, cuántica en este caso. Es lo mismo que hacían con inferencia bayesiana, antes, ¿no?, lo que se hace todo el tiempo, ¿no? Maxent tiene, si googlean Maxent, Maximum Entropy Principle, van a ver que tiene aplicaciones de todo tipo, en poblaciones, en biología, de todo tipo. Es uno de los principios informacionales más usados. Entonces, ¿para qué? Para procesar la información que tienen e inferir un prior que después le va a permitir calcular posteriores, ¿no? ¿Qué sé yo? Aplicar la regla de Bayes. Bueno, acá pasa lo mismo. Pero el modelo es una probabilidad cuántica. Infieren una distribución de probabilidad cuántica con todas sus peculiaridades. Y eso les va a permitir trabajar y sacar la información. O al menos apostar. Porque acá, en el fondo acá, se trata de apostar. En un sentido figurado, ¿no? Porque todo es probabilidades. Entonces, el conjunto, el problema de Maxent se puede ver así. Ustedes ponen cada una de estas condiciones, le da un subconjunto convexo. Entonces, ustedes tienen que resolver Maxent en la intersección de los convexos, que es convexa, porque intersección de convexo siempre da convexa, de todos estos subconjuntos. Entonces, bueno, lo que nos planteamos, por ejemplo, en este artículo es ¿qué ocurre si la información a priori viene dada en términos de simetrías? ¿Está bien planteado el problema? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Cómo se expresa esto de forma geométrica? Bueno, lo que puedo probar es que en una familia muy grande de modelos, básicamente si el convexo de estados, por ejemplo, es compacto, si es compacto y convexo, y las funciones como la entropía, que son cóncavas, ¿no? Son convexas, ¿no?, van a alcanzar siempre un máximo. El problema es porque una función continua en un conjunto compacto siempre alcanza máximo mínimo. Y si es convexa, y el conjunto es convexo,
la solución es única. Entonces el problema de optimización convexa está bien planteado, incluso cuando le ponen condiciones de simetría, ¿sí? Entonces le queda, cuando meten un grupo, por ejemplo, meten un grupo de Lie, le va a quedar una variedad que es convexa y compacta. Entonces ahí el problema de Maxent está bien planteada y se puede obtener ahora una familia. Esto se lo comento anecdóticamente, ¿no? Para que vean más o menos en qué consisten a veces los problemas de información cuántica. Es decir, ¿qué problema tenemos en información cuántica? Bueno, estimar estados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Triquiñuelas teóricas, involucra matemática de todo tipo, para tratar de estimar del estado y de aprovechar al máximo la información que tenemos acerca del estado desconocido. Bueno, y con esto, hoy ya voy a terminar, porque esto me parece que ya es muy técnico y por ahí no les interesa, pero les comento la filosofía detrás de esto. ¿Qué termina pasando? Que hay muchos ejemplos en los que la información acerca de un sistema viene dada en términos de simetrías. Es decir, en muchos casos ya sabemos de antemano que el sistema posee tal o cual simetría. Por ejemplo, si es un sistema de partículas indistinguibles, de partículas de la misma clase, bueno, muy probablemente su distribución de estado cuántico sea invariante de permutaciones. Entonces, una de las preguntas que uno se puede hacer es cómo aprovechar esa información para estimar el estado de forma tal de economizar los tiempos, insumos, dar cuenta del hecho que uno no puede acceder a toda la información. Entonces, bueno, uno arma un algoritmo. Si quieren, acá tienen algunas referencias, ¿no? Por si les interesa el principio de Maxent. Obviamente, yo no espero que ustedes vayan y lean esto, pero si a alguien le importa mucho, pueden ir y ver las referencias que hay ahí y buscar libros sobre Maxent y un montón de bibliografía acerca de las aplicaciones. Bueno, por ahí termino y abro el espacio para preguntas, porque imagino que muy probablemente tengan muchas preguntas para hacer. A ver. Bueno, en el chat no hay preguntas, así que... Espero un poquito a ver si quieren preguntar algo. Pueden preguntar digamos, de cosas de días anteriores también, ¿no? Ah, entiendo. Bueno, ahí pregunta Damián, ¿cómo se llega al hecho de justificar con álgebra lineal todos los observables del qubit? O sea, ¿por qué hay álgebra lineal detrás de todo esto? Bueno, es una pregunta súper interesante y creo que tiene una respuesta sencilla, pero que no la termina de resolver y que la respuesta complicada es muy profunda, ¿sí? Y que no se sabe en realidad. Es muy buena pregunta. Eso es algo que a la comunidad de física consume mucha energía. La pregunta sería esta. ¿Qué axiomas físicos o qué principios justifican el uso de este modelo basado en espacios de Hilbert para la cuántica no relativista y eventualmente para la cuántica relativista? ¿Sí? Esa es la pregunta, que es altamente no trivial. Entonces, comento que hay toda una rama física y una subrama de la teoría de la información cuántica que se dedica a buscar principios informacionales para descartar teorías alternativas. Es decir, lo que quisiéramos explicar es por qué la cuántica es como es. Por ejemplo, mañana voy a hablar de eso, ¿no? De las desigualdades de Bell. Si uno se fija en las desigualdades de Bell, bueno, los sistemas cuánticos la violan hasta cierto valor, un número. Pero uno podría pensar otras teorías que las violen de otra manera, que las violen más fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora te respondo, Bernardo. Podrían
violarlas de otra manera. Entonces, ¿cómo descartar? ¿Cuáles son los principios físicos que descartan eso? Bueno, ahora, esa pregunta no tiene respuesta por ahora. Hay muchas teorías. Algunos dicen, bueno, usamos la cuántica es como es porque se cumple este principio informacional o este otro principio. Eso es un área de investigación ahora y no hay una respuesta consensuada. Pero después hay una respuesta sencilla. En el caso del qubit, podría decir la respuesta con lógica cuántica. Y ahora te voy a dar otra respuesta todavía, aún. Y te voy a recomendar un libro. No espero que lo leas, pero sí espero que sepas que existe, por si algún día lo querés leer, digamos. Miren, voy a volver acá a la esfera de Bloch, cuando definí. ¿Qué termina pasando, no? Vamos con esto, ¿no? ¿Qué termina pasando? Yo lo puedo pensar, eso es fenomenológico, a un sistema cuántico como una familia de probabilidades clásicas. Es decir, tengo una familia de contextos, porque oriento el magneto en todas las direcciones, y tal me doy cuenta que tengo una probabilidad en cada dirección. Entonces, obviamente, cuando apareció la cuántica, la gente pensó de esto. Heisenberg, Schrödinger, estaban efectivamente discutiendo cómo eran estas probabilidades de transición de un observable a otro. O, por ejemplo, de tener energía I a energía IJ, y así, cómo transicionan. Entonces se dieron cuenta, un poco adivinando, y un poco porque eran personas geniales, a diferencia del físico como yo, que está más en el día a día haciendo alguna cuenta, ¿no? Una especie de mono matemático. Esta gente eran físicos que eran breaking, digamos, premios Nobel directamente. Que se dieron cuenta que era bueno representar las relaciones de estas probabilidades con un cálculo matricial. Por ejemplo, Heisenberg se dio cuenta de que esas probabilidades de transición que ellos observaban en los experimentos se podrían representar como matrices. Y que las del álgebra para las funciones clásicas se transformaban en este caso y obtenían los resultados correctos cuando utilizaban un cálculo matricial. Y después von Neumann y otros, yo lo mencioné, viendo cómo era la relación entre esas probabilidades, buscaron una estructura que permita representar a esas relaciones entre las probabilidades con cantidades que las reproduzcan de forma exacta, ¿sí? Dando lugar a un cálculo. Entonces esa es una posible respuesta. Entonces vos ahí tenés a la familia. Ahora, ya una respuesta más directa, ¿no? Más directa, yendo a las cuentitas. Bueno, si yo te digo que tengo que al sistema cuántico lo voy a representar con un Hilbert de dimensión 2, ¿no? Entonces puedo calcular, ¿no? Todas las matrices de densidad y armarme la esfera de Bloch. Si querés indagar por qué todo esto es una álgebra lineal, podés mirar esta fórmula de acá. Es decir, cualquier matriz de densidad se puede escribir de esta manera. Lo que pasa es que ahí no te estoy respondiendo por qué hay espacios de Hilbert. Simplemente te estoy diciendo que esto resuelve el problema y que esta solución concuerda con los experimentos. Pero bueno, ese problema no tiene solución. O te lo digo de otra manera, tiene muchas soluciones, pero ninguna queda claro que sea la única. Súper interesante. Hay un tipo que se llama Pirón, Constantin Pirón creo que es. Bueno, es un lógico cuántico y escribió muchos libros, entre ellos hay uno que se llama Foundations of Quantum Mechanics, que es un libro muy lindo, y en ese libro condensa muchos de sus resultados. Resulta ser lo siguiente, ahora volvamos a los axiomas de probabilidad cuántica. Lo que hace Pirón, y lo que hicieron otros lógicos cuánticos, es mostrar que si uno parte de un retículo ortomodular, no llego acá. Esto es muy general, porque si uno tiene una teoría, la que sea, un dominio de fenómenos, van a haber eventos. Y si los eventos son probabilísticos, van a haber tests sí, no. Entonces esos tests, lo explica Pirón en su libro, es muy razonable asignarles una lógica operacional, lógica de laboratorio. Yo puedo armar el O, puedo armar el I, entre algunos, los que son compatibles, los que no son compatibles no, y voy a poder asignar probabilidades.
Y él pone axiomas para una teoría física genérica. Después, concluye, teoría genérica le vamos a asignar un retículo ortomodular. Decir esto es muy general, ¿eh? Es decir, los retículos ortomodulares son unas familias, si uno pudiera estimar la cantidad, bueno, es inmensa. Y es inmensa la riqueza que tienen, son totalmente distintos. Si decís que es un retículo ortomodular, por ahí no estás diciendo nada también. Ese es el problema. Si te vas a lo muy general, no decís nada, porque son tan generales. Bueno, pero entonces Pirón empieza a poner axiomas sobre un retículo ortomodular. Axiomas lógico-cuánticos. Lo que probó Pirón es que, y es algo sobre lo cual von Neumann ya venía trabajando desde mucho tiempo atrás, que es que von Neumann se dio cuenta rápidamente, porque es evidente para alguien que sepa matemática, que esta lógica cuántica es una geometría proyectiva. Es la geometría proyectiva asociada a, es decir, es el retículo, el látiz proyectivo asociada a la geometría proyectiva de un espacio de Hilbert. Todo espacio vectorial tiene asociada una geometría proyectiva. Y el látiz proyectivo, que son los subespacios cerrados. Si le agregan topología, el Hilbert tiene topología, pueden agregar cerrado y abierto. Entonces ahí hay una geometría proyectiva. Entonces ya había, pero antes de von Neumann, toda una teoría de coordinatización de las geometrías proyectivas. ¿Por qué? Porque los matemáticos venían estudiando a las geometrías proyectivas con axiomas. Entonces, una pregunta era encontrar para una geometría proyectiva un espacio vectorial que la representa, que la instancia. Súper interesante. Pero que también estudiaba Hilbert, bueno, Birkhoff también estudió mucho eso. Entonces está el problema de la coordinatización. Entonces, Pirón extendió la teoría y logró probar que un látiz que obedece unos ciertos axiomas bastante razonables, a mi juicio, se puede coordinatizar como subespacios de un espacio de Hilbert complejo, real o cuaterniónico. Es decir, le salieron los tres campos más famosos, los reales, los complejos y los cuaterniónicos. Bueno, para mí es suficiente, ¿eh? Para mí es la demostración de por qué hay espacio de Hilbert. Obviamente la gente... Esto es una demostración que requiere mucha matemática y pensar demasiado, y entonces la gente busca por otro lado, obviamente. Pero bueno, es una posible respuesta que yo te doy. Si quieres, tómala, y si no quieres, no la tomes. Pero no deja de ser súper interesante, porque te dice que de algún modo hay una relación entre geometría, probabilidad y lógica. ¿Sí? Yo creo que es una relación profunda, que es un problema súper interesante para estudiar. Bueno, me sale un poco de la pantalla completa y veo otra pregunta. Alguien preguntaba, sí, ¿el libro de Nielsen y Chuang? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo no recomendé de entrada el de Nielsen y Chuang? Bueno, porque este no es un curso de computación cuántica, ni de... es un curso peculiar, es un curso extraño. Yo no esperaba que haya tanta gente interesada, ¿sí? Porque es un curso en donde estamos discutiendo lógica cuántica y probabilidades cuánticas. Pero bueno, obviamente las discutimos en conexión con la teoría de la información cuántica, porque eso permite ilustrar un montón de cosas, como acabamos de ver con el principio de Maxent. Pero sí, para estudiar computación cuántica, algoritmos, las compuertas, el entrelazamiento, todo eso está muy bueno el libro de Nielsen y Chuang. También está bueno mirar, por ejemplo, la página de Qiskit. Qiskit es un lenguaje de programación de computación cuántica para operar la computadora esta cuántica de IBM. Si miran ahí, en Qiskit, hay todos unos tutoriales que para entender las cuestiones súper básicas de la cuántica sirven. Por ahí para entender física no, qué sé yo. Pero pueden ser muy útiles. Saben un poquito de álgebra lineal, chusmear ahí puede ser muy útil. Yo iba a comentar todo esto mañana, pero ya que, Bernardo, que te has adelantado, te lo digo. Sí, si querés leer el Nielsen y Chuang, adelante. Lo que pasa es que, claro, en el Nielsen y Chuang no vas a aprender lógica cuántica o probabilidades cuánticas, ¿sí? No, o estructuras cuánticas en general, no van a hablar. Es decir, te van a hablar de efectos, pero no te van a decir que forman un álgebra, ¿sí? Es decir, bueno, eso, pero sí, míralo. Si te gusta, míralo y me podés hacer preguntas también después, mandar por mail, yo qué sé. ¿Debería estudiar grupos cuánticos o álgebras de Hopf? Oh, qué pregunta interesante. Pregunto porque tengo que mencionar unas materias matemática en UNLP y voy por el camino de la información cuántica. Bien, buena pregunta. No, yo te diría que no. Es una respuesta brutal, ¿no? Digamos. A ver,
los grupos cuánticos y las álgebras de Hopf son súper interesantes. Pero cuando yo me puse a estudiar álgebras de Hopf, y me tocó también después, tenía un amigo, ¿no? Un matemático que trabajaba en eso y discutíamos, si lo estudié, ahora ya un poco me olvidé, ¿no? Y después me tocó referir un par de papers con eso. Bueno, lo que termina pasando es que aparece una estructura ahí no conmutativa, pero no tiene tanto que ver con la cuántica. Yo te diría que si querés estudiar las estructuras que están de forma muy segura vinculadas a la cuántica, estudies álgebras de von Neumann, o sea, estrellas álgebras. Esas sí, tienen históricamente muchísimas aplicaciones en la cuántica. De hecho, bueno, todo lo que estamos discutiendo ahora es básicamente un álgebra de von Neumann. Si lo tuviera que decir in a nutshell para un matemático, es eso. Entonces, estrellas álgebras de von Neumann, las de von Neumann son en particular estrellas concretas, pero tampoco te quiero cortar el mambo. Mirá, las álgebras de Hopf están bárbaras, es un súper no sé si sos matemático o computador, en las dos variantes. Estudiar álgebra de Hopf es muy bueno, es un súper campo de investigación, es genial. Pero ojo, porque son hipotéticamente útiles para la cuántica. Lo que entendí al final de la física de eso es que servirían en el caso de desarrollar una gravedad cuántica, si muchas cosas salieran bien y todo eso. Pero las aplicaciones no son tan... Pero sí, si te gusta, está bárbaro lo de los grupos cuánticos. Yo qué sé, a mí cuando lo leí me gustó muchísimo. Súper interesante. Dice Damián, claro, porque los puntos son los átomos proyectivos, ¿no? Es decir, los subespacios vectoriales de dimensión 1. Claro. Lo digo de vuelta, porque esto es súper importante. Piensan en R3. Esto es geometría proyectiva literal, que se viene estudiando desde hace cientos de años. No tiene que ver con pintar, con proyectar una imagen, qué sé yo. Pero bueno, y eso tiene toda una estructura. Y fíjense qué interesante que la probabilidad cuántica en realidad es el ángulo entre los rayos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un estado cuántico, phi, eso define una dirección. El vectorcito de norma 1 me define un rayo, un subespacio de dimensión 1. Y ahora otro, psi. La probabilidad de transición entre psi y phi es proporcional, atención, al ángulo que forman. Si son ortogonales, los rayos, la probabilidad de transición es 0. Si apuntan en la misma dirección, la probabilidad de transición es 1. Y ahí ves cómo en el fondo no hay mucha escapatoria. Una vez que vos tenés la geometría proyectiva, las probabilidades quedan determinadas. Esto von Neumann lo dice explícitamente en sus escritos cuando estaba estudiando geometrías continuas. Él fue el que introdujo las geometrías continuas. Es decir, las geometrías que no tienen puntos. Porque estaba buscando literalmente generalizaciones de la teoría cuántica. ¿Sí? Entonces él dice, una vez que uno fija la geometría, y en realidad una vez que uno especifica la noción de ángulo ortogonal y las transformaciones que dejan invariantes a la geometría, uno ya tiene la noción de todos los ángulos. Una vez que tenés la noción de todos los ángulos, queda fijada la teoría de la probabilidad. Dice von Neumann, creo que en el 30 y pico lo dice esto. Después, obviamente, Gleason te dice efectivamente, las frame functions, una vez que vos le das valores a esto, ya después no hay mucha escapatoria. Tienen que ser matrices densidad. Es decir, no queda mucha vuelta. Es un campo súper interesante. Y digo otra cosa. Los rayos, ¿no? Que son los subespacios de dimensión 1, definen un plano proyectivo. Es decir, o mirás, si vos ponés un plano ahí, te fijás dónde corta los rayos con el plano, bueno, cada punto tiene su rayo. Y cada rayo tiene su punto. Y viceversa. Entonces, la geometría proyectiva está en correspondencia con ese plano, que se llama plano proyectivo. Ahora bien, el plano proyectivo resulta ser una variedad diferenciable. Si googlean Geometry of Quantum Mechanics, van a salir uno de estos papers. Hay un paper de Ashtekar y de Skilling, hay un montón. Y ahí prueban que es una variedad, y en esa variedad hay una noción de distancia geodésica. Entonces la probabilidad es proporcional a la distancia geodésica entre los puntos del espacio proyectivo. Súper interesante. No sé, seguir hablando, pero bueno. Nada, no. Tengo que parar un poco. ¿Cómo se escribe en Qiskit? Bueno, mañana voy a comentar un poquito. Claro, yo no soy un programador, yo no soy de esos físicos. ¿Cómo se escribe Qiskit? Sí, así como dijo Alejandro, perdón.
Pero mañana voy a contar un poquito. Ahí mandó Alejandro. Es interesante porque está muy sencillo. Muchos protocolos de información cuántica están bien explicados ahí, están accesibles, qué sé yo. Yo creo que para alguien de computación o de matemática puede ser interesante. Pero sí, Nielsen y Chang está muy bien. Saludos, dice Gaspar. En la aplicación de la tomografía cuántica se tiene una matriz de densidad cuántica de un estado puro o mixto. Pregunto esto porque no me ha quedado muy bien claro lo de la intersección del diagrama. Bueno, déjame volver, porque es una pregunta importante. Claro, cuando vos tenés que hacer tomografía sobre un estado desconocido, ¿sí? Y bueno, ¿quién sabe qué es? Si es puro, si es mixto. Típicamente va a ser mixto, porque la realidad es así. Si vos, te fijás el estado de una computadora cuántica, siempre va a haber un poquito de ruido, por más buena que sea. Y bueno, entonces, como hay ruido, no va a ser puro el estado. Acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo digo de vuelta, a riesgo de cansar. Miren, la esfera tiene todos los estados posibles, los puros y los mixtos. Los que son puros están en la superficie de la esfera. Y los que son mixtos están en el interior. Es decir, todo punto del interior representa a una matriz de densidad de un estado no puro. Fíjense que, como es usual en cualquier conjunto convexo, todo punto puede escribirse como combinación correcta de sus puntos extremos. En el caso de la esfera, todo punto de la superficie es un punto extremo. Pero, por ejemplo, en el triángulo, los puntos extremos son los 3 vértices. ¿Sí? Si el triángulo, como es un simplex, la descomposición es única. En estos conjuntos cuánticos no va a ser única nunca. Y eso da lugar a problemas de interpretación respecto de la probabilidad. Esto debería un poco responderte a la pregunta, porque cuando nosotros queremos adivinar o determinar cuál es el estado cuántico desconocido, ya de entrada, bueno, tenemos que tener múltiples copias del mismo estado, ¿no? Para poder hacer estadísticas. Si no, en un solo shot no vas a poder hacer nada. Pero bueno, en principio puede ser un punto cualquiera de la esfera. Entonces puede estar en el interior, entonces puede ser un estado mixto. Ahora, cuando vos, por ejemplo, le pones una condición, por ejemplo, que el valor de sigma z sea igual a A, en el disco en la intersección, no solo quedan los del círculo que queda definido en el borde, sino también los del interior del disco. Entonces, bueno, pueden haber estados mezcla tranquilamente. Y si vos cortás a los planitos, ¿no? Bueno, pueden cortar en el borde o pueden cortar en el interior. Y fíjate qué bueno que está esta representación, que ya te va a permitir vislumbrar una cosa. Para un estado puro, el plano va a quedar en el borde. Es decir, los estados puros tienen menos parámetros que los estados mixtos. Si vos ya sabés de antemano que el estado que tenés que averiguar es puro, porque vino el hada madrina y te lo dijo, vas a tener que hacer, es decir, vas a poder acceder a un protocolo que tiene una menor cantidad de mediciones, porque es puro. Los estados puros tienen menos parámetros. ¿Por qué? Eso es fácil de ver. Yo les dije que podían calcular la cantidad de parámetros viendo cuántos parámetros libres tenía una matriz hermítica y detrás a 1. Bueno, si el estado es puro, además de esa condición, le tienen que agregar que la matriz cumple que ρ cuadrado es igual a ρ. Esa es otra ecuación. Y esa ecuación reduce la cantidad de parámetros. Entonces, si es puro, festejan porque es menos costoso determinar el estado cuántico desconocido. Bueno, sigo en el chat. A ver, saludos. Capuse, estoy en... Leandro, sí, claro. Leonardo, está bueno lo del álgebra de Hopf. Por ejemplo, te permitiría saltar, creo yo, a la gravedad cuántica. Tranquilamente, si te interesa eso. Y teoría de cuerdas, y bueno, toda esa cosa es una parte de la física que es muy fringe en matemática, es decir, es un campo de producción matemática, donde todo el tiempo, más allá de que después terminen siendo relevantes o no para la física, esos problemas siempre son relevantes porque siempre es bueno saber lo que pasa, pero en matemáticas se definen super problemas que son hermosos, son muy buenos. Así que sí, si te gusta. Yo te diría igual que leas varias cosas, ¿no? A ver qué te gusta, porque lo de las álgebras de von Neumann ya es más análisis funcional, ¿no? Pero es espectacular también. Quizá un poco pava la pregunta, dice Tomás, porque no estoy muy afilado con álgebra lineal, pero no entiendo bien qué son los operadores de densidad. Bueno, eso. Si no sabes nada de matemática, pensalo así.
son unos entes matemáticos que tienen la propiedad de vivir en un conjunto convexo. Es como si pensalos como si estuvieran en un espacio. Como si fueran un punto en algún espacio. Y ese punto tiene propiedades geométricas. Por ejemplo, se puede escribir como combinación de otros puntos. Y para el caso puro es fácil imaginarlo, porque los pensás como rayos en un espacio, como si fueran líneas rectas, y la probabilidad de transición es el ángulo. Es como si estuvieras representando a la física de lo que ocurre en una geometría muy peculiar. Y te las arreglás para que esa geometría te permita calcular probabilidades. Obviamente, mejor si te aprendes un poquito de álgebra lineal. No es tan difícil. Fíjate, para un qubit, el espacio es un espacio vectorial y las matrices son matrices complejas de 2×2. Y hay una formulita que te permite, para cada matriz, asignarle probabilidades a las cosas que observas en el laboratorio. No es nada más que eso. Pero bueno, como ves, tiene muchas peculiaridades, ¿no? Gaspar, me ha quedado más que claro, muchas gracias. Bueno, me parece que ya estamos en hora, ¿no? Y por ahí conviene cortar, si no hay más preguntas. Está Leonardo escribiendo algo, me aclararon que hay un delay, así que espero un segundo. Igual, les coequipas, cuando me quieran echar, me voy. Yo me puedo quedar hablando de cuántica toda la noche, pero... A mí no me da el concepto de distintas formas de medición de entropía, desde el punto de vista conceptual. Formas de medición. Supongo que te referís a que yo podría calcular la entropía de distintos contextos de medición. Pero eso no es difícil de entender, porque mirá, si vos, suponele que tenés el spin un medio, ¿no? Y medís en una dirección. Bueno, eso te va a dar unas probabilidades, como si fueran las probabilidades de una moneda. No necesariamente un medio, por ahí da 70-30, yo qué sé, depende del ángulo. Dependiendo del ángulo vas a tener 70-30. Si cambiás el ángulo un cachitito, 71-29. Ahora si lo cambiás un montón, no sé, ¿está bien? Entonces, para cada dirección vas a tener como si fuera una moneda. Y cada moneda en sí misma ya tiene, es como un espacio de probabilidad, porque tiene P de cara y P de seca. Probabilidad de up y probabilidad de down. Eso es una probabilidad clásica. A eso vos le podés calcular la entropía. Con las distintas entropías. Le podés aplicar la de Shannon, no sé, cualquiera de las que estaban en la lista del zoológico que yo les mandé, la de Sally, la que sea. Entonces, en ese contexto, ahí ya tenés el valor de la entropía. Si cambiás de contexto, cambian las probabilidades, porque dijimos que la probabilidad cuántica va a ir cambiando dependiendo del contexto de experimentación, y entonces naturalmente va a cambiar el valor de la entropía. Fíjate, si justo preparabas al sistema con spin up y medías en la dirección z up en z, ¿no? Bueno, te va a dar siempre, entonces te va a dar probabilidad 1 up y 0 down. ¿Sí? Pueden hacer la cuenta de eso. Ahora, si ahora ese que lo preparaban siempre up, lo cambian 90 grados, tienen X. Y ahí ya les queda gato de Schrödinger. Y van a tener un medio down en X. Perdón, un medio up y un medio down. ¿Sí? Entonces ahí, en un contexto, la entropía daba 0. Y en el otro da máximo. ¿Sí? Bueno, sí, una como entropía de... Sí. A mí no me quedó... Bueno, no sé si eso responde, Leonardo, a tu pregunta. Entonces, lo que yo trataba de explicar es que lo que uno termina haciendo es la entropía total del sistema, porque claro, la probabilidad cuántica define probabilidades para cada contexto. Como define probabilidades para cada contexto, define entropías, un valor de la entropía para cada contexto. Pero bueno, yo quiero asignarle una entropía global al sistema. Y bueno, le asigno la entropía del contexto que tiene entropía mínima. De forma tal que, si mido en otro contexto, tenga una entropía mayor. Entonces es el infimum de entropía que tiene el sistema. Pero bueno, recordá, Leonardo, te hago un chiste, lo que le dijo Neumann a
a Jan, que como nadie sabe bien qué es la entropía, ni yo, en las discusiones vas a llevar ventaja. Yo le llevo ventaja porque por ahí lo estudié durante más el concepto. Nada, es un chiste. Bueno, no sé, me parece que ya estamos en hora y que si no hay más preguntas, podríamos cortar. ¿Qué opinan el resto de los Codekeepers? Creo que está bien. Ya deben estar Estoy viendo más bastante preguntas. cansados Sí, todos. bastante extenuados. Bueno, dejo de compartir entonces. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias por estar y seguimos. Bueno, gracias por la clase y hasta mañana.